o buenas tardes ya. Es difícil poder recuperar el sentido común. Otra vez, esto, me tienen que, si no, pegarlo con algo. Ahí está. Están armando a Robocop. Lo único que puedo agregar, primero, muchas gracias. Yo cuando estaban haciendo una prueba y creo que era una sorpresa, pero mandé la foto a toda la familia de Moni, a mi familia, para que todos vieran y se sientan honrados también ellos. Creo que si queda algo como para agregar un resumen, es viví cada día de tu vida como si fuera el último, porque después es tarde. O sea, que podamos vivir nuestra vida apasionadamente, sin vueltas, sin renuncios, sin decir hoy estoy, mañana no estoy, hoy me enojé, hoy no, simplemente no. Simplemente vivamos la vida por convicciones y no por sentimientos, porque los sentimientos siempre nos van a dejar al costado del camino. Que podamos ser siempre sabios y vivir por lo que creemos y no por lo que sentimos. Y de eso se trata. No importa la edad que uno tenga, nunca sabemos cuándo va a ser nuestro último día. Lo importante es que como matrimonios también algo que debo decir, que alguien me preguntó por qué no estabas desconsolado, llorando a gritos al lado de su féretro. Y porque yo le dije, vivimos con intensidad cada día. No le debía ningún te quiero, nunca, ni un beso, ni un abrazo. No nos debíamos nada. Nos dimos todo en vida. Y hay muchos matrimonios que en vida andan a las patadas, perdón, voy a decir una argentineada, que no vivan digamos, llevándose por lo que no están de acuerdo, sino que practiquen el acuerdo cada día, porque ahí está la obra de arte de un matrimonio, que podamos vivir cada día como si fuera el último día, diciéndonos cuánto nos amamos y recordando cada día por qué nos casamos, por qué estamos juntos. ¿Sí? Entonces, y sirviendo al Señor apasionadamente, porque la pasión no se compra, no se recibe de regalo, sino es el resultado y la consecuencia de una disposición de nuestro corazón a decir, Dios, vos sos primero en nuestra vida, y poder, claro, es fácil decirlo, yo y mi casa serviremos a Jehová, pero una decisión diaria, y es una entrega diaria, no es un día, y después va a funcionar solo. Tanto un matrimonio no funciona solo porque nos casamos enamorados, sino que ese amor se cultiva cada día y se va transformando y reafirmando cada día. Un día estaba en una reunión de matrimonios diciendo yo amo más a Moni hoy que hace 20 años, en ese tiempo 25, y vino alguien y me confrontó, eso no puede ser. Y yo dije, estás confundiendo enamoramiento con amor, estás confundiendo algo muy diferente. El amor es sustancial, es una sustancia que uno lo define y lo decide cada día. Yo decido amar a quien está a mi lado. No es un sentimiento, es una decisión. Yo decido amar, decido proteger. Nosotros como hombres decidimos amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia que dio su vida por ella. Amén. Entonces, una cosa es ser macho y otra hombre. Por lo tanto, la hombría es un resultado de la disposición de Cristo en nosotros. Cristo en nosotros. Es la única forma. No hay otra manera. Por lo tanto, termino con esto. Ella también me dijo y nos dijo a todos que ella estaba lista. Estoy lista para partir cuando el Señor quiera. Y la pregunta es, ¿qué onda? ¿Qué onda con nosotros? ¿Estamos listos?
Todos nosotros tuvimos paz porque sabíamos que ella estaba lista. Y nosotros la vimos a ella partir y eso nada más significa que toda nuestra vida es una preparación para vivir la verdadera vida con Él. Amén. Acá solo estamos de paso. Solo estamos de paso. Quisiera compartir, hoy a la mañana me levanté tempranito, aunque no tanto, pero tempranito, y me senté en el sillón y ahí estaba meditando. Y antes de comenzar la palabra que quiero compartirles, aunque la voy a usar a modo de introducción, quiero que vayamos al capítulo 4 del libro de Zacarías. Y quisiera que la iglesia lo pueda recibir esta palabra como una palabra de parte del Señor. Capítulo 4, verso 1, dice: volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre que es despertado de su sueño. Diga conmigo: tengo que despertar de mi sueño. Y me dijo: ¿qué ves? Diga conmigo: tengo que aprender a ver. Y respondí: he mirado y aquí un candelabro todo de oro, con un depósito encima y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para las lámparas que están encima de él. Verso 3, y junto a él 2 olivos, el uno a la derecha del depósito y el otro a su izquierda. Proseguí y hablé, diciendo: tengo que aprender a hablar. Diga conmigo: tengo que aprender a hablar. Diciendo aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Tengo que aprender a preguntar. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: no, Señor mío, tengo que aprender que no sé todo. Entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice: no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Es palabra de Dios para su iglesia, para la iglesia de este tiempo. Es palabra de Dios, que no se trata de estrategias repentinas, no se trata de grandes revelaciones, sino se trata de abrir los pozos antiguos de la palabra, ir a la esencia de la palabra y recuperar lo que Dios ha hablado siempre, porque Dios sigue siendo Dios y sigue siendo el eterno Dios y su palabra sigue siendo eterna y sigue siendo una palabra conmovedora que necesita atraparnos y necesitamos entrar en las profundidades de la palabra y entender que no es con nuestra fuerza, que no es con nuestras formas de pensar, que no es con nuestras ideas, ni es con nuestras propias elucubraciones de cómo se hacen las cosas, sino el Señor simplemente dice: es con mi espíritu que las cosas se logran. ¿Hay alguien que dice amén a esto? Claro, hasta ahí puede parecer quizás una postura doctrinal, y la pregunta que siempre yo me hago hace añares, es decir, ¿cómo llevo la doctrina a la práctica y cómo hago que una sana doctrina sea una doctrina que sana? Por lo tanto, necesito trasladar esa sana doctrina a una doctrina práctica y llevarla a la realidad diaria de cada uno de nosotros, porque si no nos hacemos unos teóricos bárbaros. La pregunta es: ¿cómo Dios ve a la iglesia hoy? ¿Qué Dios espera hoy de nosotros como iglesia? Entendiendo que no nos podemos sacar al costado de la palabra iglesia, que no es un edificio, sino ¿qué espera el Señor de nosotros como piedras vivas, como parte de ese fundamento de la iglesia, de la edificación de la iglesia donde Él es la piedra angular? ¿Cómo nosotros debemos ser, o cuál es el plan que Dios tiene para nosotros? ¿Cuál es la macrovisión que el Señor tiene para su iglesia hoy en el siglo XXI? En el principio
allí en el año antes del nacimiento de Jesucristo y después en el nacimiento y durante el primer tiempo de la historia de Jesucristo apareció un hombre que muchos rechazaron. Se llamó Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice la palabra que él era una voz que clamaba en el desierto. Nadie lo quería escuchar porque su palabra era trastornadora, pero todo lo que trastorna en el ámbito espiritual transforma para bien o para mal. Por lo tanto, el hecho de entender que Juan el Bautista preparó el camino del que iba a venir. Hoy la iglesia necesita mirar a Juan el Bautista como no solamente como un profeta, y todos nos acordamos de él como cuando él decía generación de víboras, pero escuche, dice la palabra que Juan el Bautista predicaba las buenas nuevas del reino. O sea, era una luz, era una voz de alerta, era una atalaya que marcaba una nueva era que estaba por comenzar, una nueva etapa en la historia del universo y en la historia del mundo. Hoy la iglesia ya no es, la unción no está sobre Jesucristo, sino que sobre la unción está sobre su cuerpo, que es la iglesia. La pregunta es si nosotros nos sentimos, ¿cuántos vieron y estuvieron cuando fue el conteo para comenzar la reunión? ¿Alguien estuvo? ¿Vio? En lo espiritual hay un conteo en el cielo, Cristo viene pronto. Y nosotros somos la iglesia que prepara el camino del que ha de volver. Cuando nosotros hablamos de iglesia profética, muchas veces empequeñecemos el término y creemos que una iglesia profética es alguien que le profetiza a uno lo que va a pasar. A mí en lo personal, ¿no? O sea, si tengo que cambiar de trabajo, con quién me voy a casar, si voy a seguir creciendo o no, en estatura digo. No vino ningún profeta a decirme nada de eso, ¿no? Pero todavía estoy esperando. Y empequeñecemos los términos. Y en realidad la iglesia necesita entender que una iglesia profética es la que tiene una voz gigantesca de estruendo, que prepara a la novia para recibir al novio, que confronta, que alienta, que exhorta, que edifica, que consuela. Esa es la iglesia de este tiempo. Y la verdad es que nosotros necesitamos creer aún que nosotros somos parte de esa iglesia del final de los tiempos. Contrastémonos nosotros con quienes fueron la iglesia del primer tiempo, la iglesia primitiva, que era la iglesia de la lluvia temprana. Imagínense, hola, me están siguiendo, ¿verdad? Entendemos lo que sucedía en aquel tiempo. Dice que se parecían tanto a Jesús que hacían lo que Él hacía. Sanaban enfermos, resucitaban muertos. Predicaban el evangelio del reino y la gente se convertían de a miles. Imperios cayeron solo por la predicación de gente sin preparación, gente del vulgo, gente de común, haciendo cosas fuera de lo común, haciendo cosas extraordinarias, porque le creyeron a Jesús cuando Él dijo: ustedes harán cosas aún mayores de las que yo hice. Y uno puede decir, ¿cómo nosotros podemos hacer algo más de lo que Jesús hacía? Claro, porque Él decía, ayer lo vimos esto, decíamos, esperen, no se muevan, porque vendrá alguien más fuerte que yo. Y seréis revestidos, seréis apoderados, seréis empoderados por el Espíritu, porque no hay empoderamiento sino apoderamiento. Escuche, no hay apoderamiento sin apoderamiento. Primero Él se apodera de mí y luego Él me empodera. No hay empoderamiento sin apoderamiento, porque solo es un hecho místico, una experiencia pasajera que nos lleva a buen final. Y termina autodestruyéndonos, porque con la unción no se juega, sino lea el Antiguo Testamento y vea lo que solamente es sombra y figura y sería realidad y sustancia en el Nuevo Pacto, Hebreos 8:5.
La pregunta es, ¿cómo podemos ser esa iglesia? ¿Cómo podemos llevar adelante a la práctica una iglesia que arde? Una iglesia apasionada, una iglesia que sirve sin excusas, una iglesia que sirve 24/7, una iglesia que no tiene límites y que rompe todos los límites habidos y por haber, una iglesia que sobrepasa sus capacidades y comienza a depender de la capacidad de aquel que nos llamó de tinieblas a nuestra luz admirable. ¿Cómo? Juan el Bautista, acompáñeme a Juan, por favor, Juan, capítulo 5, verso 35. Juan, capítulo 5, verso 35. Y dice la palabra de Dios, la descripción del Juan el Bautista, y quisiera que podamos ponernos a nosotros en esa descripción. Escuche, dice, él era antorcha que ardía y alumbraba. Me conmociona, no me emociona esta palabra, me conmociona. Dice, él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Él era alguien que tenía luz propia. Era alguien que ardía de pasión por Cristo. Es alguien que entendía que el que venía era tan poderoso, tan potente, tan majestuoso, tan grandioso, que él se encendía en el mensaje. Imagínense la iglesia de hoy, la iglesia, la novia, que necesita ataviarse con los vestidos blancos y resplandecientes de lino fino, blancos, limpios, esperando al que sabemos que va a venir en majestad, en gloria. Imagínese nada más que dice que cuando Salomón y su gente terminaron de edificar el templo, pusieron el arca en el templo, dice que la nube llenó ese lugar y no pudieron ministrar porque tan potente era la presencia del Dios vivo. Hebreos 8:5 dice que eso era solo una sombra y una figura de los bienes venideros que disfrutamos hoy. Imagínense nada más. La pregunta es, ¿qué es lo que necesitamos para hacer esa iglesia que el Señor tiene en su corazón y que Él anhela y Él espera? Usted me dice, bueno, es que cuando yo pueda solucionar mi problemita o el problema o el problemón o la tragedia que estoy viviendo, entonces cuente conmigo. Y el Señor dice, yo no te busqué para que dependas de tus circunstancias, sino que simplemente me creas que a pesar de tus circunstancias yo puedo usarte. Y que a pesar de que estás esperando un milagro, puedas orar por otros y que el milagro sea hecho en otros mientras esperas el tuyo. Pablo se quejaba y el Señor le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mientras esperas tu milagro, quizás podamos gestionar y gestar milagros en otros. A veces pensamos que nuestras circunstancias nos incapacitan. Pensamos que nuestras circunstancias nos limitan. Pensamos que lo que nosotros vivimos le pone límites a lo que Dios puede hacer. Y simplemente nuestras circunstancias nos muestran nuestra vulnerabilidad. Y nos llevan a buscar al Rey de Reyes y Señor de Señores, ir al trono de la gracia y hallar el oportuno socorro para continuar la tarea encomendada. Porque somos iglesia, no vamos a la iglesia, somos iglesia. Somos iglesia y hacemos iglesia. La pregunta es, ¿qué necesitamos? No solo necesitamos habilidad o capacidad,
sino lo que necesitamos imperiosamente es la presencia del Dios vivo sobre nosotros. Necesitamos mostrar a Jesús. Vinieron unos griegos y preguntaron, queremos ver a Jesús. Hoy la gente tiene problemas con la iglesia, no tiene problemas con Jesús. La gente sigue queriendo ver a Jesús, ya que no sabe dónde lo puede ver. Hola, ¿hay alguien que sabe? En nosotros, hechos a su imagen y semejanza. El primer Adán lo destruyó, el segundo Adán restauró la imagen del Dios vivo en nosotros. Por eso el diablo nos ataca, no por lo que somos, no por lo que podemos hacer, sino que ve a Jesús en nosotros. Por eso te ataca. El diablo ataca los matrimonios porque él ve la relación entre Cristo y la iglesia. Él no ataca a Juan y Juana porque se llevan bien. No. Él no ataca así. Él ataca porque ve una figura representativa que él detesta, que él odia. Pero necesitamos levantarnos y entender que somos los protagonistas de la historia. Ayer hablaba con su pastor y en un muy lindo tiempo que pasamos, y decían, ya no es el tiempo de los famosos, no es el tiempo de esos evangelistas televisivos famosos, no es el tiempo de nada de eso, y la iglesia aún no está procesando y no entendiendo que es el tiempo de la iglesia, los anónimos, Juan, Juanita, Pedrito, gente anónima, llena de la presencia de Dios, gestando milagros, haciendo discípulos, llenos de fuego, llenos del poder de Dios. Es el tiempo de hacer discípulos, no porque me mandan, sino porque es un resultado natural de mi fe. Es el resultado natural de mi vivencia. Es el resultado natural de la unción manifestada sobre mi vida. El manto que Dios puso sobre la iglesia está sobre tu vida. No está sobre un pastor. Escuche, a mí me das tanta cosa cuando a veces vas a alguna iglesia y ponen la batería y luces de colores, humo en la plataforma, y ahora con nosotros el apóstol, y yo dije, ¿y lo demás qué? ¿Y lo demás qué? ¿Lo demás qué? Ya no hay el manto, no estamos en el tiempo de los patriarcas. Hay una sola unción y está sobre el cuerpo de Cristo. Muchas responsabilidades diferentes, pero una sola unción y está sobre el cuerpo de Cristo. Y el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos es el poder que está para con nosotros los que creemos, no los que van a la iglesia. No es lo mismo. Spurgeon decía, necesitamos una unción espiritual extraordinaria, no solamente un poder intelectual extraordinario. Necesitamos unción extraordinaria, 1700 y tanto. Y la iglesia, hoy, aquí en Ciudad de México, el Señor les dice fe de reino. O decidimos ser protagonistas o espectadores. O entras a la cancha o te vas a la tribuna. ¿De qué lado estás? ¿O de qué lado estamos? El Señor, a través de su siervo Juan el Bautista, decía, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fuego. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Marcos 3, 11 y 12. Pero en otra versión, mire lo que dice. Una versión más moderna. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto. Viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo, escucha, está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará
la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. A veces nosotros creemos que el fuego es fiesta y lo primero que hace el fuego es limpiar. Hola. Necesitamos esa limpieza. No estoy hablando de limpiarme de problemas, sino de pecado. Porque mientras estemos en este mundo tendremos aflicción. No solo necesitamos decir que donde hay 2 o 3 reunidos, Él está en medio. Y nos conformamos con eso. Necesitamos su presencia manifiesta. Necesitamos su presencia manifestada. Hace años atrás, un día estábamos en una reunión y la presencia de Dios cayó de tal manera que hasta las personas que no podían moverse por algún tipo de discapacidad terminaron abrazados a las patas de la silla, tirados en el piso a los gritos, porque la presencia de Dios era tan intensa, tan fuerte, tan tremenda, tan majestuosa, que no podíamos estar en pie. Me están mirando así como diciendo, no puede ser. Sí puede ser. Es más, estábamos todos en la calle, en la vereda, se dice vereda aquí también, en la banqueta, y todos adentro de vuelta porque se armó la reunión afuera. Y todos adentro a comenzar otra reunión, porque no podíamos dejar de adorar. La Shekinah es su presencia manifiesta. Y necesitamos decir, Señor, ¿cómo pasa eso? Y la única forma es cuando vienen hombres y mujeres llenos de hambre y sed de Dios a la congregación. No necesitamos cantar 17, 18 coros. Simplemente necesitamos llegar y la reunión ya empezó cuando yo llegué, porque Él nos está esperando. El pueblo de Israel perdió la presencia de Dios. Y al final, al cabo, empezaron a hacer rituales sin su presencia. Hasta el aposento alto. Y recuperaron la presencia de una manera diferente, porque ya la presencia no estaba escondida, sino que la presencia estaba manifestada sobre un grupo de gente dolida, lastimada, enlutada, confundida, pero que eran buscadores de su presencia. Y la gloria de Dios cayó sobre ellos, y Pedro y Juan salieron, y un paralítico les pidió una ofrenda, les pidió un dinero. Como eran judíos, le dijeron, no tengo. Pero dice, lo que tengo te doy, levántate y sé sano. El cambio de alguien que había negado, de alguien que había renegado, que quizás en nuestras iglesias lo hubiéramos puesto en disciplina 50 años. Ese mismo hombre lleno de la presencia de Dios, que tuvo que contestar preguntas fuertes de Jesús. ¿Me amas? Ese mismo hombre que tuvo que contestar, ¿me amas? Y él dijo, sí, yo te quiero. No estoy queriendo decir, tú me quieres. Lo que él estaba preguntando, ¿estás dispuesto a dar tu vida por amor? Apacienta mis ovejas. Esa es la iglesia pastoral. Esa es la iglesia pastoral. La iglesia de hoy es una iglesia llena de hombres y mujeres que arden en su presencia, que son una antorcha que arde y alumbra para dar y mostrar el camino a otros. Antes, le voy a contar lo que pasaba antes, mucho tiempo antes. La gente venía y decía, pastor, le traje una almita, porque ni siquiera una persona, le traje una almita para que le ore. Yo sé que esto aquí ya no pasa, pero esto pasaba antes. La gente venía y le decía, le traje una almita para que le ore porque tiene muchos problemitas, ni siquiera problemones, problemitas.
¿Quieres saber cómo es la iglesia? Hoy me le ora al nene porque se porta mal. Yo sé que ustedes nunca escucharon eso, pero como que nosotros tuviéramos más poder que usted. Y la Biblia dice, la oración del justo puede mucho. ¿Y quién es justo? La iglesia es el conjunto de gente justa, justificada por la sangre de Cristo. Eso somos. En otras palabras, cuando entraste al reino, eres considerado y somos considerados justos desde ese momento, no porque tenemos cursos hechos, no porque hayamos cursado un seminario, no porque sepamos la Biblia de memoria, sino por la gracia de Dios somos hechos justos y a partir de ese momento la oración del justo puede mucho. Imagínense nada más, pastores, que venga la gente y le diga, le traje a mi discípulo, ya no traen una almita. Le traje a mi discípulo y el Señor está tan apurado que me lo bauticé en la bañera de casa. Es más, andaba medio endemoniado y le saqué como al gadareno, le saqué todo. Ya se lo traje limpito y todo. Para que no reniegue. Pregunta, ¿estoy hablando de una utopía? Y la pregunta es, ¿por qué no pasa? ¿Por qué las utopías no se hacen realidad? Dejan de ser utopías para transformarse en realidades. Un hombre llamado Juan Wesley. Juan Wesley fue un clérigo anglicano y él empezó a tener ciertas revelaciones y el Señor lo impulsó a predicar el evangelio fuera de la iglesia, de lo tradicional de la iglesia anglicana de aquel tiempo en Inglaterra. Y sintió el llamado, fue a Estados Unidos y predicó en las 13 colonias que había allá en Georgia. Y se sintió frustrado porque no veía resultados de su prédica. No sé si alguna vez te pasó que no viste resultados. Hiciste todo bien, pero las cosas no te salían bien. ¿Te pasó alguna vez? Y escuche, Juan Wesley, frustrado, angustiado, renegado, y podría decir algunas cosas más, enojado, se tomó el barco para regresar a Londres y en medio del océano se levanta una tormenta, quiebra el mástil del barco, casi se hunde. Él y sus compañeros de milicia de aquel tiempo estaban totalmente angustiados, empanicados. ¿Se entiende esa palabra? Están llenos de pánico. Y en la bodega del barco había un grupo de moravos alemanes que cantaban himnos. Mientras ellos estaban muertos de miedo, en la bodega del barco había un grupo de gente haciendo un culto, cantando alabanzas, glorificando al Señor. Y él no podía entender cómo esa gente no estaba muerta de miedo. Llegaron a Londres, gracias a Dios se salvaron, porque qué tragedia hubiera sido que perdamos un hombre como Wesley. Llegaron a Londres y él investigó a dónde se reunían. Y el 24 de mayo de 1738 fue a una calle de Londres llamado Aldersgate y vio en un subsuelo cómo ellos adoraban a Dios. Y eso se llamó en la historia de la eclesiología el Día del Corazón Ardiente. Porque dice que él, simplemente por acercarse de lejos, sintió convicción de pecado. Y sintió convicción de tal forma que se dio cuenta de que la salvación solo era por gracia y ellos estaban todavía en su mente que ellos tenían que hacer buenas obras para ser salvos. Y Efesios 2:8 se les reveló. Y escuchó el preámbulo de Lutero a la carta a los romanos y su corazón fue atrapado por la presencia de Dios y ahí nace otro ministerio.
Cuando a él le preguntaban después cuál fue la clave de su éxito, porque no lo dejaron más, no le permitieron predicar en las iglesias, y surgió la famosa frase de Juan Wesley que dice: el mundo es mi parroquia. El mundo. Miles y miles y miles se convirtieron bajo ese ministerio. En Estados Unidos igual. Y la pregunta que le hicieron es: ¿cuál es su secreto? Y él utilizó el texto de Juan capítulo 5, verso 35. Yo solamente soy una antorcha que arde y la gente me viene a ver arder. Solamente. De eso se trata. La pregunta es: ¿cómo podemos nosotros llegar a ese punto? Es que si no tengo hambre, ¿alguna vez te dieron de comer cuando ya comiste? O cuando no te sentías bien, te dieron de comer y vos decías: no quiero comer, y te dan a la fuerza. Si no hay hambre, no se puede hacer nada. Nada se puede. Dios mío eres tú. Usé este salmo el día de ayer, el Salmo 63. David en medio de su desierto, en medio de su tragedia, perseguido, condenado a muerte por Saúl. Él dijo: Señor, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela como en el tierra seca y árida, donde no hay nada, donde no hay agua, para ver tu poder y tu gloria, como te he visto en el santuario. A veces necesitamos hacer memoria de lo que Dios hizo con nosotros y de dónde nos rescató. Y volver a ese primer amor y decir: Señor, la buena obra que comenzaste en mí, tú serás fiel en completarla. Podría hablar como hablé el sábado de la mañana, creo que hablé 5 horas seguidas. Pero tenemos que irnos. 2 cosas te quiero decir. La iglesia está siendo desafiada por los principados y potestades. Son las 1:10. ¿Hasta qué hora tengo tiempo? Estás... que me espera la comida árabe. El problema soy yo. No solo de pan vivirá el hombre. Está bien. Me dio con la propia. Escuche. Necesitamos entender que el Señor está en medio de nosotros. Somos un diseño divino. Y en ese diseño divino no podemos vivir sin el Espíritu Santo. No podemos vivir sin el fuego del Espíritu. Ese fuego que limpia. La pregunta que nos hacemos es: ¿cómo sanaban los agujeritos del corazón hace 100 años atrás, 200, 500 años? ¿Usted cree que no tenían problemas emocionales la gente? La pregunta es: ¿cómo se sanaban? ¿Cómo entraban a su destino glorioso? Es que el fuego del Espíritu los atrapaba de tal manera que sus vidas eran milagros constantes, sanados, restaurados. Porque ahora papá y mamá nos miran fuerte y ya tenemos que ir al psicólogo. Y antes papá y mamá nos perseguían con una rama así de palmera y mamá batía los récords de velocidad y nos alcanzaba. O no, o pasaba en Argentina solo. ¿No? El poder de la chancla, ¿no? Y la pregunta es: ¿y el corazón con agujerito? Yo creo que lo primero que tengo para decir es que una iglesia apoderada por el fuego de Dios, es una iglesia empoderada por el Espíritu Santo, es una iglesia que cumple y camina en el propósito de Dios, no importa la edad que tengas. Vamos a ver niños profetizar, llenos del poder de Dios. Vamos a ver niños profetizar. Vamos a ver ancianos
llenos del poder del Espíritu, hablando lo que no es como si fuera, ministrando la palabra desde la experiencia. Vamos a ver, escuche, vamos a ver dones. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, ruego que avives el fuego del don que hay en ti. Hay muchos dones sin fuego. Hay muchos dones sin pasión. Confiamos más en la gracia y nos respaldamos en la gracia, pero perdemos la efectividad del don del Espíritu. La pregunta es, ¿cómo podemos ser esa antorcha que arde? En Filipenses, hay un texto que quería dar ayer, pero lo tengo que dar porque si no, el Señor me va a hacer volver en un mes para decir nada más eso e irme. Y les voy a salir caro, así que escuche. Filipenses 1:19. Y el Señor dice, porque sé, Filipenses 1:19, porque sé que por vuestra oración, primero, oración, segundo, suministración del Espíritu. Quizás lo leemos y lo dejamos pasar así de largo, ¿no? ¿Sabe lo que es la suministración del Espíritu? Es un presente continuo del Espíritu fluyendo libremente hacia nosotros. Porque no es una experiencia aislada, sino es la suministración continua, el fluir continuo del Espíritu sobre nuestra vida. Cada uno de nosotros fortalecidos en el Espíritu. De ahí viene mi frase que a muchos no les gusta. No vengo a la iglesia a recibir, vengo a la iglesia a dar. Porque creemos que venimos a recargar las pilas a la iglesia. Y nosotros a la iglesia venimos a servir el uno al otro y venimos a dar nuestra mejor adoración, porque es el día de la coinonía. Es el día del compañerismo entre iglesias, donde adoramos juntos, cuando en casa adoramos por separado, cada uno. En la suministración del Espíritu. Amén. La suministración del Espíritu. Ahora, el fuego, escuche, el fuego siempre tiende a apagarse. ¿Alguna vez hiciste fuego? Si no lo atendés, se apaga. Es lo mismo que los matrimonios. Si no atendés el fuego que tenían al principio, van a ser peor que dos hermanos que viven juntos, que es re aburrido. O pasa en Argentina solo. No se saludan ni para el cumpleaños. Se saludan así de lejos. ¿No? Hola. Feliz cumpleaños. Pero ¿cómo se hace para tener ese fuego? Si no es que el sacerdote debía... Hago un paréntesis aquí. Antes era un sacerdote, hoy todos somos reyes y sacerdotes. Para Dios. No para juntar riqueza, ni para acumular Ferrari. No, somos reyes y sacerdotes para Él. Para Él. Para Él. Y dice que por la mañana y al atardecer tenía que cuidar y poner los leños en el altar, porque si no, el fuego se apaga. O sea que no hace falta ser profeta cuando uno viene así como, ¿qué le pasa? Dice, no, tiene problemas. No, no tiene problemas, no atendió el altar. Se enfrió y le echamos la culpa. El diablo a veces pide cita con nosotros los pastores para decirnos, che, porque habla el argentino, ¿no? Dice, decile que no me echen la culpa de todo. Que la culpa es de ellos. Porque si en la mañana y en el atardecer pongo leña en el fuego se comienza a apagar y empiezo a hablar del fuego que tenía. Pero no del fuego que arde en mi vida hoy.
A nuestras iglesias, termino con esto. Todavía falta un poquito más. Pero escuche, a nuestras iglesias viene gente, les voy a contar porque los pastores acá no saben, pero en lejanas latitudes, sureñas y muy norteñas, cuando viene alguien a la iglesia, por ejemplo, viene un matrimonio a la iglesia y pide cita con el pastor porque quiere congregarse en esa iglesia porque sienten del Señor congregarse ahí. Entonces lo mínimo que hacían era resucitar muertos, de ahí para adelante. O sea, esa era la base, ¿no? Y después que abrieron obras en Júpiter, que hicieron viajes intergalácticos predicando el Evangelio, y después cuando hace un poquito de frío no vienen. Y después ya no sienten del Señor congregarse ahí porque tienen que congregarse en otro lado que sienten más del Señor que en esta. La iglesia está siendo confrontada como nunca antes por los poderes demoníacos y está siendo observada, muy observada. Porque escucha, al Señor no le importa que venga a la iglesia. Al diablo no importa que venga a la iglesia. No, lo que a él le importa es que dé frutos. Lo que a él le importa es que hagas discípulos. Mientras estés tranquilo, claro, que dé resultados. Mientras vos estés sentado en tu silla de la iglesia, él dice, es más, el domingo, para que no te enojes y andes pidiendo oración por ahí, dice, anda a la iglesia, anda. Pero escuche, lo que el enemigo no quiere es que des resultados, que te multipliques, que tengas una mentalidad de multiplicación, porque la iglesia no se multiplica por estrategias, sino por pasión, por amor. Es la base del crecimiento de la iglesia. Primera de Reyes. Daniela, ¿me acompañas? Ahí está. Yo a Daniela la conozco chiquita. Eso es un halago, Daniela, porque viste que está jovencita. Está agradeciendo ahí, gracias. Primera de Reyes 18, 23, 30 y 39 dice, dénsenos pues 2 bueyes y escojan uno, porque el problema está en el altar. Escuche, el desafío de la iglesia está en los altares. Y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre leña y ningún fuego pondré debajo. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se le acercó y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Diga conmigo, hay que hacer cambios. No hay milagros siendo igual como era antes. Tengo que hacer cambios. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Diga conmigo, tenemos que edificar. Las cosas no pasan porque Dios quiere, sino porque nosotros preparamos un ámbito propicio para que el Señor se derrame. Escuche. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenen 4 cántaros de agua y derrámenla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo, háganlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo, aún háganlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. Y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, escuche, no hay fuego sin sacrificio. Se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto. Diga conmigo, manifiesto. No solamente dice, Señor, si tú quieres. Él tenía la plena convicción de que Dios lo respaldaba. Escuche, que tú eres Dios de Israel, que tú eres el Dios en Ciudad de México y que yo soy tu siervo.
La identidad marca la diferencia. Yo no soy miembro de una iglesia, sino soy parte del cuerpo de Cristo indiviso, unido y concertado juntamente en ese cuerpo. Y el Señor siempre va a respaldar lo que Él prometió, porque Él ya lo dijo, y lo que Él dice hace, lo que Él dice sí y es amén. Escuche. Y dice que yo soy tu siervo y por mandato tuyo hice todo esto. No nos mandamos solos. Dependemos de Dios. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, que tú vuelves el corazón de ellos. Porque sin cambio de corazón no hay fuego. Entonces, prepárese. Entonces cayó, quiero que los músicos pasen, por favor. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Por qué tanta agua? Es porque no depende de nada de lo que nosotros hagamos. El fuego de Dios no viene por lo que nosotros hacemos, sino por el cielo abierto sobre nosotros. El cielo abierto. Viéndolo, todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es Dios. Jehová es Dios. Ni siquiera predicaron, porque la batalla está en los altares. Cuando arreglamos el altar, cuando preparamos el sacrificio, que somos vos y yo, como sacrificio vivo, santo, agradable a Él. Las cosas, escuche, las cosas no pasan por pasar delante de un altar. Las cosas pasan cuando nos ponemos sobre el altar. Porque delante del altar hoy estoy, mañana no estoy. Pero cuando me pongo sobre el altar, no hay marcha atrás, no se puede volver atrás. Aunque quieras, aunque te reniegues, aunque rezongues, aunque nos enojemos. Una vez yo quise volver atrás porque un día quemé el arado. Y un día dije: voy a buscar trabajo para ayudar. Y me acuerdo que el primer día pasé por delante de la iglesia. Mi corazón se partió en millones de pedazos. No pude seguir manejando. Fue un desastre ese tiempo, porque quise reconstruir lo que había entregado. Nunca pidas lo que le entregaste al Señor, porque va a ser peor que antes. Escuche, es sobre el altar donde somos consumidos y nuestra vida ya no nos pertenece. Nuestra vida se transforma en olor fragante, porque el sacrificio, el holocausto, cuando es todo consumido, recién ahí una nube asciende al cielo y engalana el cielo, el olor fragante, y mi vida ya deja de adorar. Escuche, ya nosotros no adoramos más. Prepárese. No adoramos más. Nosotros somos adoración. Nosotros ya no oramos más. Somos oración. ¿Por qué? Porque simplemente la iglesia de hoy, el Señor reclama una iglesia que arda, que provoque al cielo, y el cielo se abra de par en par y la gloria de Dios se derrame sobre esta casa. Lo primero que hace es purificar, sanar, restaurar, reedificar. Pero luego de eso es la primera parte: levantar al que está cansado, al que está débil. Y luego el cielo se abre de par en par y su gloria manifiesta,
su presencia manifiesta cae sobre su casa. A veces le tenemos miedo a eso porque perdemos el control. Creemos que perdemos el control. Pero qué bueno es que el Señor tome el control de nuestra vida, de una vez y para siempre. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tu boca no se ha cerrado, porque tu palabra sigue siendo viva, sigue siendo eficaz, sigue siendo cortante, más cortante que espada de doble filo, y sigue penetrando hasta lo profundo de la iglesia. Porque tú sigues desafiando a tu iglesia, diciéndote: iglesia, levántate y resplandece, porque es tiempo de dar, porque es tiempo de fructificar, es tiempo de dar resultados, es tiempo de quitar la cautividad de nuestras mentes para ser los que soñamos el sueño de Dios, para que podamos decir: grandes cosas hará con nosotros, que los demás puedan decir: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Dios nunca ha usado grandes multitudes, sino pequeñas manadas para hacer grandes cosas. Dios es el Dios de las grandes cosas. A los que están mirando por internet, los que están ahora conectados en línea, quiero decirles que el Señor no ha terminado contigo. El Señor tiene cosas grandes y ocultas que aún tú no has visto, pero que el Señor ha visto desde antes que nacieras, para que camines en su diseño. Oh Santo Dios, queremos oír tu voz, Señor. Señor, enciende a los niños de esta casa, enciende a los jóvenes de esta casa, enciende a hombres y mujeres de esta casa, Señor. Que cada casa sea una iglesia, que cada mesa sea un altar. Que cada devocional sea sacrificial delante de Dios. Que podamos tomar determinaciones en esta tarde y decirle: Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová. Pero no solamente queremos leer un texto circunstancial, lo que queremos es que la presencia de Dios esté en nuestra casa. Y nosotros no venimos a buscar la presencia de Dios a la iglesia, sino que la traemos de casa a la iglesia, porque somos iglesia. A los líderes de esta casa, hombres y mujeres que pusieron la mano en el arado, el Señor les dice: es tiempo de sacrificios, es tiempo de entrega, es tiempo de una revolución interior, es tiempo de ser trastornados, transformados por el poder del Espíritu Santo. Es tiempo de dar frutos, porque una casa necesita abrirse los techos para que los enfermos entren a tu casa, porque cada casa necesita ser un estanque donde los enfermos sean sanados, los endemoniados sean libertados. Oh Santo Padre, te adoramos, Señor. Te adoramos. Adoremos al Señor en esta tarde. Exaltemos su nombre y declaremos que su nombre es sobre todo nombre. Él es el Kyrios. Él es el amo, Él es el Señor, Él es el que manda, Él es el que dirige. Nosotros somos sus siervos. Él es el Rey sentado en su trono alto y sublime. Sus faldas siguen llenando el templo. Nosotros solamente, nada más ni nada menos, nos postramos ante Él, porque en cada reunión en este lugar el cielo es su trono y la tierra es estrado de sus pies. Aleluya.
Te adoramos. Aleluya. Sé que el Señor quiere hablar en esta mañana aún más, pero no será a través de mí. Hay palabra en el corazón de algunos de ustedes. Yo te invito a que si donde tú estás nadie esté mirando, cierra tus ojos y pon tu corazón en Él, en el Señor. Busquemos su rostro en esta mañana y no su mano. Dejemos que el Señor imparta de su gloria sobre nosotros, que todas sus olas y sus ondas pasen sobre nosotros. Señor, oro en esta mañana que a partir de este tiempo sea una nueva temporada sobre esta casa. Que en este tiempo se inaugura una nueva etapa, una nueva era, una nueva temporada sobre esta casa. Pero oro por dos cosas: oración y suministración del Espíritu. Que la oración y la suministración del Espíritu nunca falten sobre esta casa. Señor, sumérgenos en aguas profundas. Oro, Señor, para que Ezequiel 47 se haga realidad y esas aguas salutíferas que sanan naciones, podamos entrar. Al que anda a los tobillos pueda dar el paso de fe e ir con el agua hasta las rodillas. El que tiene el agua hasta las rodillas, entre en el agua hasta los lomos. Y el que tiene el agua hasta los lomos, entre en aguas profundas y déjese llevar por el Espíritu. Y porque no todos, aunque tengas el agua por los tobillos, decidimos entrar en aguas profundas en esta mañana. Yo quiero invitarte a que si donde tú estás, terminemos esta reunión haciendo tu propia oración, solemnemente delante del Señor, conforme el Espíritu Santo te ha hablado en esta tarde. A los que están allí en el internet, conectados también, inclinen sus rostros. No estamos viendo un espectáculo ni a un predicador. Estamos permitiéndole al Espíritu apropiarse de nosotros y hacer su obra, como en el cielo, así en la tierra. Oro, Señor, venga tu reino a nosotros. Venga tu reino a nosotros y hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra, Señor, traiga fruto a 30, 60 y 100 por uno. Señor, venga el tiempo de las gavillas, como orábamos ayer. Venga el tiempo de los resultados. El que ha venido enfermo, reciba salud en esta mañana. Pon tu mano allí donde te duele, allí donde tienes tu enfermedad. Recibe sanidad en esta mañana. Recibe salud en esta mañana. El Señor te sana en el nombre de Jesús. Recibe de Dios en esta mañana. Tú no vas a irte de este lugar como entraste. Si tienes heridas en tu corazón, pon tu mano sobre tu corazón y dile: Señor, sáname, restáurame, restaura mis heridas. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, reciban de Dios, Iglesia Fe de Reino, como siervo de Dios, como ministro apostólico, les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Declaro la gracia del Señor sobre cada uno de ustedes. Declaro sobre los siervos, sobre tu siervo y tu sierva, Señor, un tiempo donde tú sanas, donde tú restauras, donde tú estableces y restableces. Señor, donde tú pones fuerza en sus rodillas. Padre, donde tú pones colirio sobre sus ojos para que vean
como tú ves, para hablar como tú hablas, ir donde tú vas y esperar, Señor, en ti. Padre, te doy gracias en esta mañana. Pastores, esta palabra fue profética de cabo a rabo, principio a fin. Esta palabra se desata sobre su casa. Y hay hombres y mujeres que en esta mañana no escucharon la palabra, sino se apropiaron de la palabra. Hay alguien aquí que dice: yo me apropio de esta palabra. Recíbalo y permítale al Señor que esa palabra actúe dentro de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Y hoy quiero preguntar si hay alguna persona que haya venido por vez primera el día de hoy aquí en nuestra iglesia Fe de Reino. ¿Me lo puede indicar levantando su mano? Queremos preguntarle si ya recibieron a Jesús como Señor y Salvador. Ya lo recibieron. Que Dios les bendiga y Fe de Reino es su casa. Deseamos que nos sigan acompañando en nuestras reuniones dominicales a las 11:30 de la mañana y los miércoles a las 6:30 de la tarde. Y Dios nos ha enseñado a ser agradecidos. Es una de las primeras enseñanzas que Él pone en nuestro corazón. Y hoy quiero decirte que vamos a hacer el levantamiento de una ofrenda de amor y de agradecimiento para nuestro muy estimado amigo y apóstol Edgardo Springer. Él ha tenido el ministerio de llevar la palabra a las naciones, y no solamente de llevar la palabra, sino también de dar enseñanza. Y para nosotros como iglesia, desde el año 2014, lo hemos estado recibiendo para ser edificados. Y le damos gracias a Dios por su vida. Él viene desde Buenos Aires, en Argentina, y trae en esta ocasión pues un itinerario muy fuerte. Su viaje va a tocar varios lugares. El martes él va para León, Guanajuato, después va a estar en Monterrey, Nuevo León, después en Hermosillo, Sonora, y también va a ir a Albuquerque, en Nuevo México, Tucson, Arizona, del otro lado de la frontera. Y posteriormente regresará nuevamente a México para ir a Colombia y al final de Colombia a su natal Argentina. Un viaje muy largo. Ahora que miraba su itinerario me estaba acordando de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Entonces yo te pido que ahí en tu corazón pienses en qué queremos apoyarlo con sus gastos de viaje, con su alimentación, con su hospedaje, con todo aquello que él requiere como enviado de parte de nuestro Señor, como apóstol. Y lo que Dios ponga ahí en tu corazón, recuerda que Dios ama al dador alegre y que no debes de dar con tristeza ni por necesidad. Que lo que tú des, lo des con gozo y con alegría de corazón. Aquí al frente tenemos 2 cestos a los que llamamos alfolíes, y acompáñanos en esta oración. Padre, te damos gracias por la vida del apóstol Edgardo Springer. Te damos gracias por toda la palabra que él ha traído de parte de ti, de parte tuya. Y en esta tarde lo bendecimos y te pedimos, Señor, que esta ofrenda que se va a levantar, esta ofrenda de amor y de agradecimiento, sea multiplicada para que Él pueda continuar con esa obra maravillosa, con ese ministerio al que tú lo has enviado. Te pedimos que multipliques esta cantidad que el día de hoy se va a recoger. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Ya pueden ustedes pasar. Solamente una palabra, solamente una oración. Cuando llegue a tu presencia, oh Señor, no me importa en qué lugar de la mesa me haga sentar, o el color de mi corona, si la llego a ganar. Solamente una palabra, si es que aún me queda voz, y si logro articularla en tu presencia. No te quiero hacer preguntas, solo una petición. Y si puede ser a solas, mucho mejor. Solo déjame mirarte cara a cara y perderme como un niño en tu mirada, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy viendo al Maestro cara a cara. Que se ahogue mi recuerdo en tu mirada. Quiero amarte en el silencio y sin palabras, y que pase mucho tiempo y que nadie diga nada. Solo déjame mirarte cara a cara. Y bien, después de este Estamos canto de despedidos. alabanza y adoración, estamos despedidos. Los invitamos el próximo miércoles a las 6:30 de la tarde a tener media hora de oración y posteriormente a estar en la hora de la palabra. Que Dios los bendiga. Ay, perdón.